y vamos a platicar con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, muchos temas alrededor de la política comercial de Estados Unidos, el Plan México, pues también el plan para producir productos aquí en nuestro país y ponerles nuestro sello de hecho en México. ¿Cómo está, secretario? Buenos días. Mario, muy buenos días, con el gusto saludarte y a tu auditorio. Muy bien, Muchas muchas gracias. gracias. Gracias por tomar esta comunicación, esta entrevista. Pues a ver, ¿cómo está todo el tema de la política comercial de Estados Unidos? ¿Qué tanto nos afecta? Se habla de que no fue tan agresiva la política comercial de aranceles contra México como sí contra otros países. ¿Cómo sale México del anuncio prácticamente ya de todo lo que anunció Trump en términos de aranceles, secretario? Bueno, estamos entrando en un nuevo orden comercial, Mario. Yo diría que habría que partir de esto. Ya no estamos discutiendo un arancel en particular o un sector, sino un nuevo sistema que básicamente es lo opuesto o va en contra de los principios que organizaron el comercio internacional, cuando menos de los 90 para acá, que eran básicamente los principios del libre comercio y la Organización Mundial del Comercio, la nación más favorecida, etcétera. Bueno, Sí. pues ahora, de manera unilateral, Estados Unidos, que es el principal mercado del mundo, fija un nuevo sistema de desventajas comparativas. ¿A qué me refiero con eso? Es que fijas tarifas diferenciadas por cada país. Hay una general de 10%, pero en realidad hay muchas que son diferenciadas. Por ejemplo, la Unión Europea tiene una tasa de 20%, China tiene una tasa de más de 30% y así sucesivamente. Entonces, en ese nuevo sistema, que por cierto los mercados han reaccionado muy en contra de ello. Sí. En ese nuevo sistema, nuestro objetivo, eran dos los objetivos principales. Primero, salvaguardar el Tratado de Libre Comercio, porque pareciera que son contradictorios entre sí. Es decir, si tienes una política de aranceles como la que estoy describiendo, pues es muy difícil que sobrevivan tratados de libre comercio, que lo que hacen es que no haya aranceles, ¿verdad? Entonces, primero que sobreviviera el tratado con nosotros, el TEMEC. Segundo, salvaguardar la mayor parte de nuestras exportaciones de aranceles, o en otras palabras, lograr la ratificación de arancel cero para el mayor número de productos que se pudiera. Entonces, esas dos cosas las logramos, o se lograron. Estados Unidos tiene tratados comerciales tiene 14 tratados con 20 países. Y el único tratado donde hubo tasa cero para 2/3 partes del comercio que tenemos es el TEMEC. Entonces, esos dos puntos se lograron, que son, creo, muy relevantes. Ahora, hay un tema que tenemos que atender estos 40 días sumamente importante para México, que es aproximadamente un tercio de sus exportaciones que tienen que ver con la industria automotriz, Sí. que tienen que ver con autopartes, tienen que ver acero y aluminio, además, que está dirigido a lo mismo. Entonces, ahí vamos a navegar en aguas difíciles, no digo que imposibles, pero sí difíciles, porque ya en el caso del vehículo terminado, ya el presidente Trump puso un arancel de 25% a todos, es decir, todos tenemos 25%. Entonces ahora lo que estamos buscando, y regreso a lo de desventajas comparativas, es que lo que paguen los vehículos terminados que exportamos sea menos que de cualquier otro de los que exportan a Estados Unidos. Ese es el objetivo estratégico. Y en el caso de autopartes, la industria de autopartes mexicana ha crecido mucho, merced a su eficiencia, a la eficacia que han tenido para integrarse. De hecho, es la industria que más contribuye en contenido nacional a las exportaciones de México. Por eso es muy importante. Entonces, bueno, ahí se estableció un plazo que vence el 3 de mayo, en el que el secretario de Comercio tiene que determinar las nuevas reglas que se van a aplicar. Entonces, esos dos temas, más acero y aluminio, son lo que nos va a concentrar nuestra atención las próximas semanas. Ahora, digo desventajas comparativas porque tienes que poner en la tesis de que un mundo sin aranceles ya no va a ser posible y eso no lo puede determinar México, porque es una decisión unilateral de Estados Unidos, ni tampoco la Unión Europea, ni tampoco los países de Asia, igual Japón, ¿no? Ya los aplicó. Entonces, en ese nuevo mundo, lo que estamos buscando es ser los que tienen, decía yo, no tienen un trato preferencial, o bien relativamente tú tienes menos costos que los demás. Por ejemplo,
todos los exportadores mexicanos de diferentes productos, desde agropecuarios hasta calzados, vestidos, electrónicos, aparatos eléctricos, ahorita no tienen arancel. Y sus competidores, sin excepción, tienen un nuevo arancel. Sí, eso le da ventaja a México de alguna manera, ¿no? Con respecto a otros países Sí. y su entrada a Estados Unidos. Tendría que darnos ventaja y hay que aprovecharla, ¿no?, dentro de estas nuevas condiciones. Ese es el nuevo esquema. Entonces, ¿cómo quedamos? Yo creo que estamos en mejor condición hoy que casi todos los demás países del mundo. Incluso hasta Canadá se benefició, ¿no? Sí, por ser socio también del TEMEC. Ahora, estos 40 días que nos dice secretario Marcelo Ebrard son importantes para poder negociar con Trump, con el gobierno del presidente estadounidense, los aranceles a la industria automotriz y a las autopartes y al acero y el aluminio. ¿Por qué esta ventana de 40 días y qué esperan, digamos, de esta negociación? Bueno, la ventana está dada por dos razones. En el caso de las autopartes, porque fijaron ellos el 13 de mayo, que es un poquito menos, obviamente, de 40 días. Sí. Lo fijaron para el tema de autopartes. Y así está en la proclamación. Y respecto a la industria automotriz y al acero y al aluminio, porque es el plazo, hay dos side letters con los Estados Unidos firmados por Bob Lighthizer, que son de fines del 18, noviembre, y se firmaron una sobre acero y aluminio y otra se firmó sobre industria automotriz. La de industria automotriz dice que en el caso que se aplicara una tarifa 232, que es exactamente el caso. 232 es el artículo con el cual Estados Unidos apoya este tipo de decisiones cuando hay cuestiones de seguridad. O por otras razones, pero básicamente por seguridad. Entonces, te das, y así está pactado, un plazo de consultas y de negociaciones que no exceda 60 días. Entonces, lo que hicimos fue acercar ese proceso, que está así establecido, con aproximadamente el plazo que el propio gobierno de Estados Unidos se dio para el caso de autopartes, porque están muy vinculados los tres, ¿no? Entonces tratamos de... Entonces no es no quiere decir que sea un plazo legal, si esto pregunta de los 40 días, sino es un aproximado del tiempo que nos llevará pues, todo este proceso de negociación. Ya. El arancel promedio que tendrá un vehículo, que ya tiene un vehículo fabricado en México bajo las reglas del TEMEC y que se exporta a Estados Unidos, ¿de cuánto es? ¿De 12%? Se habla más o menos de entre 10, 15, un promedio de 12%. Y también si las empresas europeas están siendo más afectadas con este arancel, las que producen en México, que las estadounidenses, secretario. Pues mira, fíjate que lo que pusieron fue un sistema de descuento que tenemos que ahora comentar con el secretario de Comercio, que además él lo va a determinar, para excluir los componentes de los Estados Unidos. Entonces, tienes una paradoja muy especial aquí. Obviamente, la industria mexicana es la que tiene más componentes de Estados Unidos, porque el USMCA o TEMEC en 2019 cambió las reglas de origen. Entonces, de 2019 a esta fecha, los componentes que importamos a Estados Unidos para integrarlos a los vehículos y luego exportarlos a Estados Unidos, creció. Y creció mucho, por cierto, no creas que poco. Pues, por darte una idea, lo que se trae de otros países de Asia creció tal vez 5%, en cambio lo que traemos de Estados Unidos creció 11% o más, depende del modelo. Bueno, entonces, en promedio, tus componentes de Estados Unidos, porcentualmente por modelo, son superiores a los de cualquier otra parte del mundo, salvo el Canadá, que está en algunos parecidos, más o menos por el estilo que nosotros. Entonces, quiere decir que los vehículos producidos en México tendrán un descuento mayor respecto a cualquier otro del mundo, porque tienen más partes de Estados Unidos. Sí. Pero vamos a ver eso cómo se traduce, ¿no? Por qué entendemos por componentes. En fin, es muy complejo, porque cada vehículo tiene, no digo cientos, miles de partes. Y es muy complejo determinarlo. Y puede haber criterios muy distintos. Entonces ya no se trata de discutir la medida en sí que ya tomaron, porque dudo que lo pudiéramos cambiar tan rápido, pero sí de aclarar qué criterios son y que no haya un trato discriminatorio a las autopartes mexicanas, porque eso no se vale. La planta de Stellantis en Toluca, esta pausa temporal, ¿de cuánto tiempo es y qué va a pasar con los 4,500 trabajadores, secretario, que están en esa planta? Bueno, Stellantis nos avisó hace ya
algunos días, de que van a tener que adecuar sus líneas de producción. Y esto yo creo que lo van a hacer varias, ¿sí? Porque tienes un cambio de reglas. Por ejemplo, el vehículo que se estaba produciendo ahí tiene a lo mejor componentes. Primero, no sé qué rendimiento tenía su vehículo, es decir, qué tan exitoso era y qué tanto rendimiento les daba, eso no lo sé. Pero probablemente tengan que favorecer, por razones obvias, los modelos que tienen más componentes de Estados Unidos para lograr un descuento mayor, ¿me explico? Para que tu promedio de lo que vas a pagar por vehículo sea menor cuando pase la frontera. Entonces van a tener que adecuar sus líneas de producción para ajustarse a esta nueva realidad del mercado. Otra cosa importante es que vas a terminar el vehículo y dejarás una parte que se termine en Estados Unidos, pero ya son decisiones de cada empresa. Eso cambia tu realidad de aranceles. Entonces, pero si no nos vamos a una cosa porque estamos haciendo una adecuación de nuestra producción y no nos dieron una fecha exacta, pero no están los trabajadores. No es de un día a otro que tú quitas trabajadores. Son decisiones que tienen que tomar las próximas semanas. ¿Qué necesitan las cosas de cuánto se va a aplicar cada modelo? Exactamente. Entonces, que su plazo de adecuación pues, van a ser los próximos 2-3 meses. Sí, sí. Vamos a ver si recuperamos rápido la línea, la comunicación con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, porque había fallas ahí en la línea. Vamos a ver si en breve lo restablecemos. Y bueno, pues le preguntaba sobre este tema de Stellantis, de la pausa temporal, que pues es lo que están haciendo muchas armadoras, o dice que probablemente varias de las armadoras lo hagan, que es pues revisar cómo están sus cadenas de producción y pues de alguna manera hacer ajustes al nuevo panorama que tendrán para el comercio de las armadoras. Nos decía el secretario, ya prácticamente había terminado la idea, la respuesta, y le pregunto junto con esto, Volvo también anunció que va a incrementar sus inversiones. ¿Hay confianza de que van a mantenerse las inversiones y que van a seguir incluso anunciándose nuevas en este sector automotriz a pesar de los aranceles? Yo diría, nos informaron su maestra en Suecia que la va a aumentar a 1,000,000 con el objeto de aumentar la producción de camiones de carga en México. Esto es un plan que va a construir en Nuevo León, allá cerca de Monterrey. Entonces, estaban ya conociendo las decisiones de aranceles. Entonces, ahora, si tú te pones a ver, pues es que si los produces, ¿dónde los producirías? No aquí. Entonces, bueno, no puedes mover a Estados Unidos, los costos son inmensos. De plantas, no es nada sencillo lograr eso. Simplemente puedes mover parte de la producción, sobre todo la final, ¿no? Pero mover el conjunto de la producción yo creo que sería muy difícil, muy complejo para las empresas, muy costoso. Si lo en un país en el cual lo harías, pues tienen condiciones más caras, sin excepción, incluyendo los países europeos, o las japonesas, o las del sur. Todos les pusieron de tarifas y no tienen los mismos componentes que nosotros vamos a tener en descuento. Entonces tienes una condición relativa mejor, además de la logística, ¿no? Estás más cerca de Estados Unidos. Entonces, desde mi punto de vista, mantengan este sistema de salario, que no lo sé, porque también puede ser la entrada a una negociación que va a durar las próximas semanas con Estados Unidos, con otros países, incluido México, así como yo tengo que ir a negociar por lo mismo países, pero supone que se moviera o no se moviera en su proporcionalidad o tiene una desventaja menos, lo que por decir. Elon Musk dice que Europa debería tener una tarifa cero y ya ha tenido ahí algunos roces con otros asesores del gobierno del presidente Trump, con Peter Navarro, que él dice, bueno, Elon Musk vende autos, él no entiende mucho de lo demás del comercio. Parece que dentro del mismo gobierno y de la Casa Blanca hay puntos de vista encontrados sobre el tema de la política comercial del presidente Trump, secretario. Pues sí, porque, bueno, Musk, la planta vende muchísimos vehículos en Europa, está ahorita yendo mal, va a haber un retaliation, seguramente una represalia parte de la Unión Europea. Entonces los vehículos van a tener que competir muy rápido. Pero además, en el caso de México, los Tesla que vende aquí en su mayoría no se hacen en Estados Unidos, se hacen en Asia.
Sí, sí. Entonces, son unas incongruencias. Por supuesto que el sistema arancelario pues, que el mismo es parte de ese gobierno, ¿no? Entonces, hay diferentes de opinión, como tú bien señalas. ¿Qué va a pasar al final? Pues lo sabremos las próximas semanas. Uh-huh. La realidad económica te impone costos muy altos, como lo hicimos. Es decir, la industria pues, va a tender a estar en contra de estos aranceles. Sí. Por último, secretario, el TEMEC entonces está sólido, fuerte, ya se está renovando, renegociando antes del 2026. ¿En qué estatus está la negociación del TEMEC? Bueno, todavía no estamos en esta etapa, porque primero era lograr sobrevivir. Esa etapa se abrirá un poco más adelante, hacia mediados de lo que yo calculo. No en este momento, porque entre otras cosas Estados Unidos está en una fase de negociación muy intensa con 135 países. Entonces, mi pronóstico es de que este tema podrán ellos tener el espacio para tratarlo ya como algo prioritario que le dediquen el tiempo necesario a partir del verano. Tendrá que ser, sí, a partir del verano. ¿Ya vio los videos de los spots de Donald Trump, secretario, con respecto al fentanilo, los que replicó de México, incluso hace alusiones al gobierno de México? ¿Qué sabor de boca les deja esto de Trump que publicó el fin de semana? Es muy interesante, la presidenta comentó, porque la pregunta es ¿por qué México no se consume esto? ¿No? Dicen, bueno, si ustedes están produciendo fentanilo, ¿por qué no lo consumen? Es barato. Y entonces hay como dos respuestas. Una es que en México todavía los valores son mucho más fuertes, la penetración en Estados Unidos. Y el otro, muy importante, muchas o varias campañas que ha impulsado la presidenta para poner el dedo en el renglón, que es muy dañino es algo que te puede destruir o te va a destruir. Entonces, se lo comento. Ahora vi estos anuncios, bueno, me parece muy interesante. O sea, un elemento de casamiento de México, el enfoque hacia el enfoque pues nos ha llevado que hasta esto era nada más punitivo, ¿no? Sí, sí. Pues sí replicó esa campaña Sí. que le propuso la presidenta Sheinbaum en una llamada con el presidente estadounidense. Bueno, pues muchas gracias, secretario Marcelo Ebrard, por estos minutos. Gracias. Que esté muy bien, hasta pronto. Es el secretario Marcelo Ebrard. Tuvimos allí al final problemitas con la comunicación. En fin, pues no tiene palabra de honor la tecnología o las telecomunicaciones a veces con el asunto de los audios y de las líneas telefónicas.